Ya volveré a ingresar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre semiología del dolor torácico, de la disnea, tos, expectoración, hemoptisis, vómica, cianosis. Entonces, vamos a empezar con el dolor torácico. Listo. Entonces, el dolor torácico, usualmente lo que pensamos o cuando tenemos un paciente en emergencia es pues que fuera de causa cardíaca, ¿no? Pero también tiene otras causas. El día de hoy vamos a hablar sobre el dolor torácico de causa respiratoria. Entonces, empezando por recordar que el parénquima pulmonar y la pleura visceral carecen de terminaciones receptoras de dolor. Y pues sí, las fibras de la pleura parietal, el esófago, el árbol traqueobronquial, el diafragma, sí tienen fibras de la que va de C7, la cervical 7 hasta la dorsal 12, de que transmiten eh, el dolor, ¿no? La sensibilidad. Ahora, específicamente del árbol bronquial, pues está transmitida por el nervio vago. Igual específicamente de la pleura diafragmática por C3 y C4, ¿no? Entonces, muchos procesos patológicos pueden afectar al parénquima pulmonar y a la pleura parietal que van a ocasionar el dolor. Entonces, usualmente, pues es raro que estos duelan, pero ¿cuándo pueden doler? Cuando pues haya una tumoración o una lesión o un hematoma o algo que pues se extienda y tome la pleura parietal y las diferentes partes del diafragma. En ese caso puede ocasionar un tipo de dolor. O si alcanza algún tipo de lesión, ya sea una tumoración como ejemplo principal, si alcanza la tráquea o los grandes bronquios, o si pues en caso de que haya espasmos vasculares, también estos pueden producir contracciones en el diafragma y ocasionar dolor. También los cambios de presión intrapulmonar e intrapleural, como cuando se ocasionan atelectasias masivas, neumotórax masivos a tensión o derrames pleurales también masivos, puede ocasionar dolor, ¿no? Entonces, específicamente en la parte respiratoria tenemos el dolor visceral y el dolor somático, ¿no? O superficial. El dolor visceral usualmente ocasionado o iniciado en, en vísceras, ¿no? En órganos más internos, como en el mediastino, en el caso de mediastinitis, o enfisema, o en tumores, ¿no? Que estén ubicados a este nivel, ¿no? O también en el esófago, ¿no? Porque también ahí tenemos receptores del dolor. En el esofagitis o el espasmo esofágico también puede producir dolor torácico. Igual el pericardio. Entonces, y sobre todo el dolor de causa cardíaca, ¿no? Cardiopatías isquémicas, infartos. Y en el respiratorio, pues, si hay alguna lesión a nivel traqueobronquial, pleuro, diafragma. Entonces, estos tres son los principales, ¿no? Que van a Doctora, ocasionar. disculpe, una Dígame. consulta. ¿Usted cree que podría agrandar, por favor, la pantalla? Así es. Ponerlo en presentación, en la Ujú. copita. Ah, sí, lo que pasa es que no puedo verlos a ustedes cuando lo pongo como presentación. Ah, ya, entonces puede agrandarlo y cerrar la otra pantalla y ese formato de fondo. A ver, ¿cómo me dices? Al lado dice formato de fondo, podría cerrar eso y agrandar la pantalla. A ver. ¿Dónde dice formato de fondo? En la parte derecha de las diapositivas. En la parte derecha. A ver, vamos a la parte derecha. Por acá. Así, abajito dice formato de fondo, al lado hay una X. Ajá. Al lado hay una X, a la mano derecha. Esta. Ah, ok. Y Ya, agrandar un poco las ya diapositivas. te entendí. Muchas gracias. Claro, está bien. Es que cuando lo pongo así, aprieto la copita, me pasa que no los puedo ver a ustedes. ¿Ahora se ve mejor?
Sí, doctora, muchas gracias. Está con mucho ruido. Perfecto. Sigamos entonces. Igual este dibujo nomás creo que es el más pequeño. Ya, entonces estamos recordando que pues el dolor respiratorio sobre todo es si hay lesiones a nivel traqueobronquiales, pleural y de la pleura recuerden que es la parietal y pues en el diafragma, ¿no? Diafragmático. Ahora, el dolor somático o superficial, pues esto viene sobre todo de la parte, como su nombre mismo lo dice, de la parte superficial, ¿no? También se llama dolor tipo parietal. Entonces hay diferentes síndromes a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, el síndrome apicocosto-vertebral, el síndrome de Tietze, entonces son dolores a nivel de la parrilla costal, ¿no? Que también pueden causar dolor torácico, ¿no? Entonces, compresiones radiculares, ¿no? Entonces, o el mismo el herpes zóster, que pues puede ocasionar dolor a nivel de un dermatoma o con lesiones ulcerosas, ¿no? Y a nivel torácico, siguiendo la lesión. Entonces, hay dolores ya superficiales, ¿no? Los dolores ya más profundos son pues los de tipo visceral, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de dolor. Hay también el síndrome de Celiac-Davis-Coles que vemos ahí, que es pues una sensibilidad muy extrema que siente el paciente en las costillas flotantes, ¿no? Aquí está el síndrome de Celiac. Entonces uno palpa las costillas flotantes y el paciente siente un dolor muy intenso, ¿no? Sobre todo en las costillas flotantes. Entonces, y ahí se confirma también el diagnóstico con esa sensibilidad. Entonces, también son causas de dolor torácico. Las compresiones radiculares que se originan pues en las vértebras que están ahí cercas, localizadas usualmente en vértebras cervicales y un poco de las dorsales. Entonces, a veces hay metástasis de tumores, ¿no? Mieloma múltiple o tuberculosis, que puede ocasionar compresión radicular y pues generar dolores, hiperestesias, ¿no? En toda una franja cutánea. Entonces, esas también son causas de dolor torácico superficial. Digamos. Y ahora nos vamos a hablar específicamente de las causas de dolor torácico de respiratorio. Entonces, pueden ser de localización, como les había dicho, traqueobronquiales. Entonces, ¿cómo es el dolor en las localizaciones traqueobronquiales? Usualmente los pacientes dicen que es como una quemazón retroesternal, ¿sí? O una sequedad que empeora con la tos, empeora con el aire frío y pues se alivia en ambientes que están humedecidos o ambientes más tibios o más calientes, ¿no? Entonces, en los pacientes pues que tienen bronquitis, ¿no? Traqueitis, entonces pueden ir acompañados de esta sensación de dolor torácico. Recuerden que es pues como una sequedad o como un quemazón a nivel retroesternal. En cambio, las gastritis o úlceras es a nivel epigástrico, ¿no? Un poco más abajo. ¿Puede confundirse con reflujo gastroesofágico? Claro que sí. Es por eso importante preguntar si tienen algunos otros síntomas más. Pueden ir acompañados de tos, de fiebre, de rinorrea, ¿no? Entonces, siempre es bueno preguntar qué síntomas más están acompañados para llegar a un buen diagnóstico. Ahora, también puede haber dolor pleural, parietal o diafragmático, ¿no? Entonces, usualmente estos dolores pleural parietal son como en punzadas, ¿no? Entonces el paciente dice que cuando inspira o cuando aumenta, ¿no? Cuando inspira o cuando se pone para hacia adelante, entonces se aumenta o se agrava este dolor tipo punzada, ¿no? Entonces es típico de una afección pleural, como la pleuritis, ¿no? Que el dolor aquí vemos que el dolor se incrementa también con la disnea, ¿no? Entonces es un dolor tipo punzada. También los pacientes con neumonía tienen dolor
en tipo en punzada porque irrita la pleura, ¿no? O derrame pleural leve o moderado también irrita la pleura y tienen dolor tipo punzada que empeora a la inspiración. También los pacientes con cáncer de pulmón o también con cáncer de pleura tienen un dolor torácico, pero este dolor torácico no es tan localizado. El paciente dice, me duele todo el tórax o toda la parte de atrás y es constante y no es tan intenso, ¿no? Pero sí lo que es constante. Y no tiene como un signo típico, ¿no? Así como que es opresivo o es urente, no. Entonces, nada más que sí es constante. Y pues, y de todas maneras preguntar, ¿no? Patologías neoplásicas siempre van con pérdida de peso, el paciente, ¿no? También con hiporexia y con otras más alteraciones. Entonces, esos son algunos tipos de dolor de causa respiratoria. Ahora, igual nosotros tenemos que saber también, este cuadro lo puse para hablar sobre el tromboembolismo pulmonar. Así como cuando nosotros hablamos de dolor torácico de origen cardíaco, que en primer lugar uno tiene que pensar en infarto agudo de miocardio, entonces ustedes cuando piensen en dolor torácico de origen respiratorio, en primer lugar se tiene que pensar en tromboembolismo pulmonar. Porque si ustedes tienen el dolor en emergencias, porque el dolor es el típico síntoma que lo lleva al paciente a emergencia. Entonces, tienes que preguntar al paciente si va acompañado de disnea, de síncope, ¿no? De hipotensión. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con dolor torácico en emergencia, tenemos que pensar en 3 causas rápidamente, importantes. Es infarto, es disección de la aorta, aquí es infarto, es disección de la aorta o es tromboembolismo pulmonar. Entonces, una de las causas pulmonares, pues aquí tenemos, ¿no? Las demás causas ya la van a hablar progresivamente, infarto o disección de la aorta. El día de hoy pensaremos en tromboembolismo pulmonar. ¿Y cómo es el dolor de tromboembolismo pulmonar? Se parece al dolor de infarto, es retroesternal, opresivo. ¿Qué lo diferencia del infarto? Pues lo diferencia los signos asociados. Por ejemplo, en tromboembolismo pulmonar la disnea es súbita. El paciente no viene con disnea de 2 meses, de 3 meses, no. Te dice la disnea o la sensación de falta de aire o fatiga ha iniciado reciente, hace media hora, hace 30 minutos. Es súbito la disnea, es rápido. Y el dolor es retroesternal. Y pues también se tiene que preguntar si tiene antecedentes de que ha viajado mucho tiempo, porque puede haber éstasis venosa, ¿no? Pacientes que viajan 10 horas, 12 horas, ¿no? Sin algún tipo de movimiento. Entonces ahí éstasis venosa es un factor de riesgo. O pacientes que han estado postrados mucho tiempo, ¿no? Pacientes con fractura de caderas o pacientes con neoplasias, que también el cáncer es procoagulante y puede causar éstasis venosa en los miembros inferiores y pues generar tromboembolismo pulmonar. Entonces, si ustedes tienen un paciente con dolor torácico, pensar también, la tercera causa en pensar es tromboembolismo pulmonar, porque saben que la primera causa es pensar en infarto, la segunda pensar en disección de la aorta y la tercera en tromboembolismo pulmonar. ¿Hay otras causas para pensar? Claro que sí, neumotórax, pericarditis, perforación esofágica, pero son ya menos frecuentes. ¿Listo? Entonces, por eso en esta imagen está tromboembolismo pulmonar como primera opción, ¿no? Ahora, si el paciente tiene fiebre, si el paciente viene con tos, ¿no? Entonces ya pues cambia la situación, ¿no? Y la disnea es ya de una semana, entonces cambia a neumonía, ¿no? Ya, entonces con los síntomas asociados ya pues cambia. Otras causas de dolor torácico ya hemos visto, traqueobronquitis, broncoespasmo pulmonar, ¿no? Neumotórax, pleuritis, derrame pleural, tumor pleuropulmonar, metástasis pleurales, mediastinitis, enfisema. Todas las causas son pulmonares y te causan dolor usualmente tipo punzada, ¿no?
Ahora, el dolor de infarto es opresivo, ¿no? Es típico, ¿no? Que te oprime, el paciente mismo dice, no es como si alguien me estuviera aplastando el pecho, me estuviera oprimiendo. Además va acompañado de cortejo neurovegetativo, ¿no? Sudoración o irradiación, ¿no? Del dolor hacia el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, ¿no? Ahora recuerden también que pues por anatomía los dolores en diafragma, en pleura parietal pueden irradiarse un poco, pero pueden irradiarse sobre todo a las regiones del cuello, ¿no? Que a veces suelen confundir al que está examinando, pero tenemos que tener en cuenta por eso los otros signos asociados con el que viene la enfermedad. Muy bien. Listo. Hablamos de dolor torácico. ¿Alguna pregunta que tengan de dolor torácico? Nada. Seguimos entonces con la disnea, ¿no? La disnea es un síntoma muy común en los pacientes cardíacos y en los pacientes respiratorios. Entonces, ¿cómo lo definen los pacientes? Como un mal respirar, ¿no? Una sensación o una incomodidad para respirar o para recibir suficientemente aire. Es un aspecto subjetivo de eso. ¿Y cómo nosotros lo objetivamos? Pues evidenciamos que hay anomalías en la amplitud y hablamos, ¿no? De la amplitud, la frecuencia, el ritmo de la respiración, de los movimientos respiratorios. Entonces nosotros vemos que hay una alteración en esas variantes. Entonces, fisiopatológicamente sabemos que hay factores que intervienen en el origen de la disnea, ¿no? Tenemos factores en la corteza sensitiva, ¿no? Tenemos quimioreceptores, mecanorreceptores, pues que van a llevar como un impulso o señales, ¿no? Aferentes hacia los centros respiratorios, ¿no? Entonces puede haber lesiones desde los centros respiratorios, desde arriba, desde la corteza motora, desde la corteza sensorial, y sobre todo en el tronco encefálico, ¿no? Donde están centros respiratorios. Puede haber lesiones desde ahí, como lesiones neurológicas, ¿no? Que pueden ocasionar dificultad respiratoria o disnea. O también lesiones a nivel mismo de los músculos de la ventilación, ¿no? Entonces los quimioreceptores aórticos, ¿no? Pulmonares. Entonces puede haber lesiones mismos ahí, en los músculos de la ventilación, en el diafragma, entonces que puedan ocasionar disnea. Entonces puede haber disnea desde causas del centro respiratorio y desde causas desde el mismo órgano, desde el mismo pulmón, ¿no? ¿Qué debemos de preguntar? ¿Qué debemos de saber en la disnea? La forma de aparición. Si es súbita, sospechar en tromboembolismo pulmonar. Si es progresiva, sospechar en EPOC o insuficiencia cardíaca, ¿no? El tiempo de evolución, si es años o horas. Si es de años, puede ser EPOC, ¿no? Y si es de horas, puede ser tromboembolismo pulmonar o síndrome de distrés respiratorio, ¿no? ¿En qué momento del día es más? Si es continua o solo es de noche, ¿no? ¿Y qué lo agrava? Los ejercicios. Si lo agrava los ejercicios, usualmente es cardíaco, ¿no? Y si es en reposo, usualmente es respiratorio. ¿Qué síntomas van asociados a la disnea? También tiene dolor torácico, tiene tos, expectoración, fiebre, ¿sí? ¿O qué medicamentos lo agravan o qué medicamentos lo mejoran? ¿Sí? Entonces es importante preguntar todo esto a la hora que se está realizando la anamnesis. Y también conocer la clasificación de la disnea. Hay diferentes clasificaciones. La más importante la vamos a mencionar ahora. Es esta, ¿no? La clasificación de NYHA, ¿no? De la New York Heart Association, porque la clasifica por severidad. Entonces, esta es NYHA 1 o clase funcional 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, en la clase funcional 1, usualmente el paciente tiene disnea, pero cuando hace grandes esfuerzos, ¿no? Cuando corre, sube muchas escaleras de los pisos o hace deportes, ¿no? Ahí recién.
Y cuando tiene clase funcional 2, el paciente es cuando hace ejercicios o tiene disnea cuando hace actividad moderada, como caminar, correr pocas cuadras, subir como 2 a 3 escaleras, ¿no? O 2 a 3 pisos, ya tiene disnea, lo cual no es normal. Y el grado 3 es cuando tiene disnea a esfuerzos ligeros, como barrer la casa, comer, vestirse o hacerse la higiene, bañarse, ¿no? Ya tiene disnea a ligeros esfuerzos. Y grado 4, pues es el peor, ¿no? Que ya tiene disnea en reposo, mismo está sentado y tiene disnea el paciente con dificultad respiratoria. Muy bien. Ahora, otras formas de clasificación. Otras formas de clasificación de la disnea tenemos por su etiopatogenia, que puede ser por hiperventilación o disminución de la capacidad vital, que es menos usada, según las causas respiratorias, como que puede ser disnea respiratoria, cardíaca o también de otros orígenes, y según la categoría clínica también, ¿no? Vamos a hablar de la categoría clínica casi al final terminando la parte de disnea. Hay disnea de esfuerzo, reposo, disnea paroxística nocturna, ¿no? Y que se pueden diferenciar. Hay disneas que son específicas, cardíacas y respiratorias, que vamos a hablar un poquito más adelante. Listo. Entonces, nuestro enfoque diagnóstico tiene que ser ante un paciente que nos dice que tiene falta de aire o sensación de asfixia o respiración difícil o fatiga o respiración pesada, todo eso se define como disnea, ¿no? Si nos habla de eso, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿es respiratorio o es cardíaco? Entonces, el día de hoy vamos a pensar que es respiratorio. Entonces, preguntar, si yo estoy pensando que puede ser respiratorio, preguntar si el paciente tiene antecedentes de EPOC, de asma, de neumopatías intersticiales, o tiene factores de riesgo, ¿no? Tal vez trabaja en una mina, o tal vez trabaja con minerales, ¿no? Entonces, también preguntar los factores de riesgo. Y luego preguntarle al paciente si la forma de aparición, ¿no? Si es súbita o brusca o aguda, en este caso, porque se desarrolla de minutos a horas, o es crónica, que es desarrollada entre semanas o meses. Por ejemplo, si es aguda o brusca, ¿qué podríamos pensar? Una disnea aguda o brusca, tendríamos que pensar en tromboembolismo pulmonar, ¿no? Aquí tenemos tromboembolismo pulmonar como primer lugar. Otra neumotórax también tendríamos que pensar. Otra crisis asmática. Pacientes con crisis asmática también tienen disnea súbita o brusca, ¿no? Entonces aquí obviamente tenemos que preguntar antecedentes si es la primera vez que presenta la crisis, si ya hay otros pacientes que tienen antecedentes y ya tienen medicación y han dejado de consumir su medicación y les dio la crisis. Y algo muy característico es que va acompañado de sibilantes, ¿no? O sea, la auscultación. Es más, los sibilantes se logran a veces oír hasta sin auscultar al paciente, ¿no? Entonces, eso lo diferenciaría del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ya les dije cuáles son las características del tromboembolismo pulmonar. Y de causa cardíaca, pues a la cabeza, síndrome coronario agudo, ¿no? Que también viene con disnea súbita. Muy bien. Ahora, si es crónico, pues se instaura la disnea progresivamente, ¿no? Entonces podríamos pensar en EPOC, en enfermedades del intersticio pulmonar, ¿no? Sepultivo, o insuficiencia cardíaca crónica, si queremos pensar en algo cardíaco, pero si pensamos en respiratorio, EPOC, ¿no? Asma bronquial también puede ser, pero que en ese momento esté controlada con medicamentos, no causa crónica. Más específico de causas de disnea respiratoria, si entonces hablamos de niños, podría ser por estenosis de las vías respiratorias, pólipos nasales, hipertrofia de adenoides, tumores de la laringe en algunos adultos, ¿no? Entonces son causas de disnea, causa respiratoria. O reducción de la superficie alveolar, como en el neumotórax, cuando hay colapso pulmonar, entonces
hay disminución de la superficie alveolar, o neumonías o tuberculosis, porque los alveolos están ocupados, ¿no?, de líquido purulento o seroso. Entonces también puede haber disnea por esta causa. O trastornos de la permeabilidad pulmonar, en caso de la fibrosis pulmonar, que también me causa disnea respiratoria, o anomalías de la caja torácica, ¿no?, si fue escoliosis, obesidad, tórax rígido, que también ocasionan disnea de causa respiratoria, ¿no? Entonces, más específico respiratorio ahí. Listo. Y para terminar la parte de disnea, tenemos que saber que hay tipos de disnea. Hay ortopnea, platimnea, trepopnea. ¿A qué se refieren semiológicamente, no? Entonces se refiere a posiciones en las cuales va a disminuir la disnea en el paciente. Por ejemplo, en esta primera imagen, el paciente con ortopnea es que el paciente tiene derrame pleural bilateral severo. Entonces, como hay bastante derrame pleural, si el paciente se pone en decúbito dorsal, entonces todo esto se reabsorbe por estasis venosa y puede ocasionar dificultad respiratoria cuando el paciente vaya a dormir o acostarse. Entonces, si el paciente se sienta, disminuye los síntomas, disminuye esa reabsorción, entonces mejora la disnea. Entonces el paciente usualmente duerme así, como ven en la imagen, duerme sentado y con varias almohadas, ¿no? Entonces, eso es ortopnea, que la disnea disminuye cuando el paciente está sentado. ¿De qué patología es típico la ortopnea? Sí o sí, de insuficiencia cardíaca. Si el paciente te dice que tiene o que mejora su dificultad respiratoria cuando está sentado, no puede estar echado, no puede, porque dice que le falta el aire. Dice, no, tengo que estar sentado, es más, duermo sentado. Entonces, ya tienes que pensar en insuficiencia cardíaca, porque el derrame pleural bilateral te ocasiona eso. ¿Y qué ocasiona el derrame pleural bilateral? La insuficiencia cardíaca. A diferencia de la platimnea, que la platimnea, la disnea disminuye cuando el paciente se pone en decúbito dorsal o supino, o sea, cuando se pone así echadito. Ahí disminuye la disnea en el paciente. Cuando está parado o sentado, tiene disnea, pero cuando se pone así a dormir en reposo, mejora. Entonces, es típico la platimnea de enfermedades pulmonares como enfisema o neumectomías. Entonces, así puedes diferenciar de qué estamos hablando, ¿no? En este caso, si estás ante un paciente con ortopnea, ya entonces vas a dirigir tu investigación a causa cardíaca. Y si estás a un paciente con platimnea, vas a dirigir tu diagnóstico en patología respiratoria. Y siempre acompañado, pues, de más preguntas, ¿no? De qué otros síntomas se acompañan, ¿no? De qué otros antecedentes, ¿no? Así es. Y ya saben que todo en la medicina no es absoluto, ¿no? Puede haber pacientes con platimnea y pues que estén haciendo alguna patología cardíaca, pero no es lo usual, ¿no? Lo usual es que sea respiratorio. Sigamos. Trepopnea es pues cuando el paciente disminuye su dificultad respiratoria al ponerse en decúbito lateral, ¿no?, ya sea derecho o izquierdo. Y puede ser esto de origen cardíaco o pulmonar. Cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca y pulmonar en los pacientes que tienen atelectasia, ¿no?, en el lado afectado. Entonces, esa sí puede ser de ambos causas. Entonces hay que preguntar más cosas, ¿no? Esa es la trepopnea, no se olviden. Entonces, que el paciente mejora los síntomas de disnea al descansar en decúbito lateral, ya sea derecho o izquierdo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos a pasar a hablar de tos. Sí se entiende, ¿no? Alguien que me conteste. Perfecto. A ver, vamos a ver. Sí, dice Miguel. Muy bien, Miguel, muy participativo. Pero tus preguntas también. Entonces vamos a hablar de la tos. La tos, pues, se manifiesta como contracciones espasmódicas repentinas de los músculos expiratorios, ¿no? Y que, pues, la principal función es eliminar, ¿no?,
eliminar algo, cuerpos extraños, o eliminar alguna secreción que pues esté de más o haya producido el cuerpo, o las vías respiratorias, ¿no? Entonces, usualmente pues es su función expectorante, ¿no? Ahora, en cuanto a la fisiopatología de la tos, pues tenemos diferentes receptores sensoriales, ¿no? De la tos, desde el nivel vulvar, desde los núcleos del trigémino, del glosofaringio, ¿no? Que pues estimulan el centro vulvar de la tos y actúan como vías eferentes al nervio laríngeo recurrente, ¿no? Que también van a ir a contraer la musculatura torácica, la musculatura abdominal, ¿no? Que pues intervienen en la tos. Y sabemos que también hay mayor concentración hay bastantes receptores de la tos a nivel faríngeo, ¿no? A nivel de las áreas superiores, de la faringe también, de los senos paranasales, ¿no? Entonces, si hay si hay algún estímulo, eso se llama reflejo tusígeno, ¿no? Por ejemplo, hay inflamación o hay contaminación ambiental o cuerpos extraños a ese nivel faríngeo, eh, o también en las vías aéreas superiores, ¿no? Si hay algún tipo de estímulo, nos va a causar ese reflejo tusígeno, ¿no? A veces gases irritantes o el mismo aire frío, ¿no? Puede causar pues, varias causas el reflejo tusígeno. ¿Y cómo se puede clasificar la tos? Pues la tos la clasificamos de acuerdo al tiempo de evolución aguda, también hay de presentación aguda, usualmente las infecciones, ¿no? Menos de 3 semanas, subaguda de 3 a 8 semanas, entonces usualmente hiperreactividades bronquiales, ¿no? En este caso, y crónicas, más de 8 semanas. ¿Quiénes realizan usualmente tos crónica? Los pacientes con neoplasias pulmonares, ¿no? Y clínicamente podríamos clasificar en tos seca y húmeda, ¿no? La tos seca pues no moviliza secreciones y la húmeda puede ser productiva si el enfermo o si el paciente expectora o a veces lo degluten, ¿no? Y la no productiva, ¿no? Entonces, en la no productiva a veces tenemos que facilitar la expectoración con algunos medicamentos. Y luego tenemos los tipos de tos, ¿no? Entonces, tenemos la tos con flemas, usualmente las posibles causas son el resfriado común, la bronquiolitis en los niños, la neumonía, ¿no? Entonces, todas estas van acompañadas de tos con movilización de secreciones, ¿no? Pueden ser bacterianas o virales, ¿no? Y la tos seca, que usualmente son irritativos, ¿no? Que no hay expectoración, entonces pueden ser por causa de agentes químicos, como les había estado diciendo, humo, ¿no? Entonces es una tos sin flema, ¿no? Con sensación de urticaria, de picor, ¿no? Pues tenemos la tos perruna o la tos así de laringitis, ¿no? Usualmente laringitis o traqueitis, ¿no? Que es característica la tos es como disfónico. Y es una tos sin flema, ¿no? El paciente está afónico. O la tos con sibilancias. Entonces recuerden que si tienes tos o disnea también, con sibilancias, entonces tenemos que pensar en broncoespasmo, ¿no? Crisis de asma o bronquiolitis. Solamente son secas sin flema. O la tos convulsiva, ¿no? Como la tosferina. Vamos a hablar más de eso ahorita. Entonces vamos a hablar más de los tipos de tos, ¿no? Entonces tenemos la tosferina o la tos quintosa, que es producida usualmente por la coqueluche o la Bordetella pertussis, ¿no? Y se caracteriza pues porque el paciente tiene tos, accesos de tos, que los llaman quintas, y que se produce en grupos de 5 y cada 5 horas, ¿no? Entonces son característicos del coqueluche, ¿no? Pues esto es pues porque hay espasmo de la glotis, ¿no? En estos pacientes. Y por eso le dicen tos quintosa. Luego tenemos la tos bitonal,
que es como su nombre dice, ¿no? En dos tonos. Son dos vibraciones diferentes de las cuerdas vocales. Usualmente cuando hay parálisis de estas cuerdas, ¿no? O del nervio recurrente. Entonces, esa es la tos bitonal. Luego tenemos la tos ronca o perruna, que ya hablamos, que es seca, ¿no? Que usualmente es en las noches y es provocada por laringitis glótica o subglótica, ¿no? Usualmente en los niños, ¿no? La tos perruna. Igual la tos coqueluchoide, que se parece a la tos quintosa o a la tos ferina, pero aquí no hay un componente inspiratorio, ¿no? Puede ser por tumores en el mediastino, ¿no? En los pacientes que tienen una tos coqueluchoide. Y la tos emetizante, pues más fácil, la tos que provoca vómitos, ¿no? Usualmente los niños tosen y como su reflejo del vómito está tan sensible, también vomitan estos pacientes. Y recuerden pues que el principal factor de riesgo para tos crónica es el tabaquismo, ¿no? Pacientes que son fumadores pesados, hasta el 60% de los pacientes tienen tos crónica y pues van a realizar, algunos de estos pacientes realizan cáncer de pulmón. Entonces recuerden que la tos crónica pues es esta, ¿no? Por un principal factor de riesgo, el tabaco. En este cuadro vamos a hablar sobre causas de la tos. Bueno, la mayoría, el 80% de esta información está en su libro base, ¿no? En el Argente. Entonces, causas, por ejemplo, enfermedad de vías respiratorias altas, pueden causar tos, la rinitis, los pólipos nasales, la sinusitis, hasta la otitis, ¿no? Puede causar tos. Broncopulmonares, o sea, más abajo, a nivel de las vías aéreas, bronquitis, bronquiectasias, ¿no? Asma, infecciones bronquiales, ¿no? Cáncer. Luego, a nivel de la pleura o mediastino o diafragma, pueden causar también tos si van con pleuritis o pleuresía. Es más, la tos agrava su dolor, ¿no? Luego, enfermedades cardíacas también pueden causar tos, sobre todo la estenosis mitral, ¿no? Recuerden que la estenosis mitral sí también causa tos y puede ser confundido con asma. Muchos pacientes dicen, tengo asma. El neumólogo me dijo que tengo asma, pero tengo también edema de miembros inferiores, ¿no? Tengo regurgitación yugular, ¿no? Entonces, tengo un soplo, entonces no es asma, ¿no? Puede confundirse, sí, porque también causa tos la estenosis mitral. Y otras extrapulmonares, ¿no? Para todo digestivo que causan tos, el reflujo, o los traumas de la deglución, ¿no? O aspiración de las vías aéreas, ¿no? Fármacos, sobre todo el enalapril, el captopril, que son yecas que pueden producir tos en los pacientes, ¿no? Son varias causas, ¿no? Ahora, tenemos que saber los modos de presentación de la tos, ¿no? Por ejemplo, si es solo nocturno, usualmente son cardíacos, ¿no? Porque hay mayor reabsorción en la noche, como les decía, el paciente se pone en decúbito dorsal, hay mayor reabsorción venosa de líquidos y hay mayor congestión pulmonar, por eso producen tos nocturna cardíaca. También el asma, ¿no? Otra durante los ejercicios, ¿no? Entonces, si hacen mucho ejercicio y desencadena tos, entonces puede ser irritativo, ¿no? Un asma, ¿no? O con la alimentación, ¿no? Puede producir tos si se aspira el paciente, ¿no? O si hay divertículo de Senker, ¿no? O si hay alguna alteración esofágica, puede producir también tos. Y también tenemos que ver los signos acompañantes. Nuevamente repetimos, ¿no? Si es tos con sibilancias, broncoespasmo o broncoconstricción, ¿no? No se olviden de eso. Si es tos y hemoptisis o sangre, ¿no? Entonces, cáncer, ¿no? Cáncer, carcinoma broncogénico, tuberculosis, tromboembolismo pulmonar.
Y si es tos y broncorrea o vómica, o sea que es tos con una secreción abundante, bronquiectasias, abscesos pulmonares, ¿no? Eso de la tos y la vómica, vamos a ampliar un poco más adelante. Muy bien, sigamos con la expectoración. Entonces, para terminar con la tos nada más, recuerden que también puede haber complicaciones de la tos, ¿no? Puede haber neumotórax, o puede estar acompañado de dolor torácico, o puede ir acompañado de síncope tusígeno, ¿no? Que pues cuando hay un aumento de la presión intratorácica reduce el retorno venoso y disminuye el gasto cardíaco por mucha compresión intratorácica y puede el paciente desmayarse, ¿no? O tener síncope. Muy bien. Hablemos de la expectoración. Entonces, ¿qué es la expectoración? Usualmente las personas que están sanas producen un líquido, ¿no? Un líquido de que es rico en células caliciformes, es cero mucoso, ¿no? Y no es mucho, es la cantidad de 100 ml nada más. Y pues se reabsorbe, ¿no? Y no tenemos ningún tipo de expectoración cuando estamos sanos o no tenemos ninguna enfermedad. Pero cuando hay alguna infección del aparato respiratorio, entonces hay mayor producción de esta. Y por eso la eliminación de esta se llama expectoración, ¿no? En una cantidad ya se produce en una cantidad de más de 100 ml, pues, ¿no? Y tenemos clasificación de la expectoración. Entonces, como vemos en la imagen, esta es una vía aérea sana y esta es una vía aérea inflamada y con exceso de moco, ¿no? Usualmente las bronquitis. Entonces, esto es lo que, pues, al final, la tos lo ayuda a eliminar y se llama expectoración, ¿no? Es la eliminación por medio de la tos. ¿Qué debemos analizar cuando tenemos ante un paciente que nos dice que tiene tos con expectoración? El color, ¿no? Por ejemplo, aquí, en la letra D. Si es un color herrumbroso, entonces, o rojo, que vean, así, herrumbroso, usualmente es neumonía, ¿no? O si es así más rosado, es edema agudo de pulmón. Más rosado o asalmonado, le dicen, ¿no? Edema agudo de pulmón. Entonces, debemos de tener en cuenta el color, ¿no? Usualmente cuando es transparente, ¿no? O un poco ceroso, claro, o a veces le dicen en clara de huevo, es porque es algún tipo de carcinomas bronquioalveolares, ¿no? En clara de huevo. Asalmonada, como les dije, es edema agudo de pulmón. Asalmonada es rosado como lavado de carne, más o menos. Ese es el color, ¿no? Luego también tenemos que analizar la cantidad, ¿no? La cantidad, porque hay infecciones que pues ocasionan mucho mayor cantidad de expectoración que otras. La forma, el olor al paciente, ¿no? Y preguntarles si tiene algún tipo de olor, la expectoración, porque hay pacientes que cuando es una expectoración así como cristalina, como color o agua así de cristal en color de roca, y tiene así como un olor rancio, es hidatidosis, ¿no? Usualmente la hidatidosis, pues la expectoración es mucho más abundante. Entonces vamos a hablar de hidatidosis ellos se manifiestan con vómica, ¿no? Es mucho más abundante la expectoración. Y si es un olor así putrefacto, de un material así que se estuviera pudriendo, así putrefacto, es sobre todo en neumonías abscedadas, ¿no? En abscesos. Entonces, esos tienen un olor así purulento. Entonces tenemos que preguntar también el olor, ¿no? Ahora, según el volumen, usualmente no supera la expectoración a 200 ml en 24 horas, ¿no? Si supera de entre 200 a 300 ya es vómica, ¿no? Entonces, no debe superar más de esto.
¿Qué más? El sabor también. Entonces, tenemos que preguntar al paciente el sabor de su expectoración. Entonces, hay pacientes que pues dicen rancio, como les había dicho, es quistidatídico, ¿no? O algunos son así como como amargos, así. Entonces, son pacientes que pues pueden tener algún tipo de neumonía, ¿no? ¿Qué más? Vamos a la siguiente imagen. Aquí está. Entonces, aquí está más específico el tipo de expectoración, el aspecto y la causa, ¿no? Por ejemplo, si es ceroso, transparente, acuoso o de color rosado, asalmonado, edema agudo de pulmón, entonces, o en clara de huevo, ¿no? En clara de huevo es transparente, es cáncer de células alveolares, ¿no? Luego, si es mucoide o transparente gris, bronquitis, EPOC, asma, ¿no? Si es amarillo y es purulento, usualmente a la cabeza infecciones, ¿no? Infecciones broncopulmonares, asma, pero sobre todo infecciones, ¿no? Y si es verde, entonces ya es una infección de más larga duración, ¿no? Porque usualmente las expectoraciones al inicio son así como medio transparentes y van evolucionando. Amarillo y luego ya se tornan así como verdes, ¿no? Y ya es una infección que pues ya es de más larga duración, ¿no? Neumonías complicadas, bronquiectasias sobre todo, ¿no? Si es herrumbroso o rojo, herrumbroso, neumonías neumocócicas, ¿no? Sobre todo las neumoconiosis, ¿no? Herrumbroso. Ahora también hay otros tipos de colores, ¿no? Achocolatado, que son los abscesos amebbianos, o las que tienen membranas, ¿no? Que son las hidatidosis, o también hay algunos que son medio oscuros o negros, que son hongos, la actinomicosis, ¿no? Entonces, por el color también tenemos que saber, ¿no? Qué patología podría ser, ¿no? Hemoptoicos, también así con sangre, mezclados con sangre, esos son las bronquiectasias, ¿no? Las bronquitis, ¿qué más? Cáncer, ¿no? Hemoptoicos, también puede ser cáncer pulmonar. Y tenemos que diferenciar en cuanto a la expectoración estos términos, ¿no? Hemoptisis de hematemesis. Hemoptisis es eliminación de sangre que la eliminas por la boca y provienen de las vías respiratorias, ¿no? Inferiores. Entonces, la hemoptisis siempre va acompañada de tos, ¿no? Y es de origen respiratorio, pulmonar. Es como un poco de sangre, una bocarada, dice acá, ¿no? De sangre. Es rojo rutilante, brillante, sin restos alimenticios y con espuma. Eso es hemoptisis. Y hematemesis es pues también la eliminación por la boca de sangre, pero proviene del aparato digestivo y este va acompañado de vómitos, ¿no? Y pues es en gran cantidad, es negruzca y tiene restos alimenticios. Entonces tenemos que diferenciar eso, ¿no? De la hemoptisis. Y cuando hablamos de hemoptisis, porque vamos a hablar sobre la parte acá respiratoria, la hematemesis ya hablarán cuando hagan gastro. ¿Qué debemos de preguntar al paciente cuando estamos ante un paciente, ante una hemoptisis? Entonces, ¿cómo expulsó la sangre? ¿Con la tos o con el vómito, no? Si es con la tos, es hemoptisis. ¿Qué color es? Si es rojo rutilante con espuma y sin restos alimenticios, hemoptisis. Y si es los restos que tiene es saliva, hemoptisis, ¿no? Y si tiene algún antecedente antiguo como EPOC o fumador o tuberculosis, silicosis, neumonía, alguna cirugía de tórax o que esté utilizando anticoagulantes o que tiene factores de riesgo para TEP, hemoptisis, ¿no?
Y pues, ¿cuáles son los signos y síntomas que acompañan a la hemoptisis? Fiebre, disnea, dolor torácico, tos, ¿no? Entonces, hemoptisis. ¿Y cómo clasifico la hemoptisis? Puede ser leve, moderada, severa, grave, fulminante, ¿no? Leve cuando pues la cantidad sanguinolenta es hasta 250 ml, moderada de 250 a 500, imagínense, ¿no? Qué cantidad. Grave hasta 600, de 500 a 600 en 24 a 48 horas, y fulminante más de 600 ml, ¿no? Bastante, más de medio litro, ¿no? De sangre que puede eliminar el paciente por la boca, ¿sí? Proveniente de las vías respiratorias, ¿no? Ahora, las causas de hemoptisis, hablando específicamente de origen pulmonar, a la cabeza tuberculosis, ¿no? Paciente con tos y que pues elimine un poco más o una cantidad de sangre, que es hemoptisis, puede ser tuberculosis. En nuestro medio es lo más frecuente. Luego bronquitis crónica, también en el cáncer, también pacientes con cáncer pueden hacer hemoptisis. Abscesos pulmonares, menos frecuente micosis, menos frecuente hidatidosis o traumatismo de tórax, ¿no? De origen extrapulmonar, también hacen hemoptisis la estenosis mitral, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca también, menos frecuente. Esta tabla les dejo para que también vean que estas enfermedades también pueden causar hemoptisis, ¿no? Muy bien. Ahora hablemos de la vómica. La vómica, pues también es una eliminación de un contenido purulento por la boca, también puede ser eliminado por la nariz. Y la característica de la vómica es que es mucho más allá, mucho más cantidad que la expectoración. Es de más de 250, o en algunos libros más de 300 mililitros, o cc, ¿no? O centímetros cúbicos. Y va acompañado de fiebre, entonces hay eliminación de contenido purulento, que aumenta a medida que también empeora la enfermedad, ¿no? Y pueden ser expectoraciones así muy violentas, ¿no? ¿Cuáles son las causas o el origen de la vómica? Pueden ser los abscesos o quistes pulmonares que ven, que causan bastante acumulación, ¿no? De líquido purulento, y pues va hacia las vías respiratorias. Abscesos o quistes. Los empiemas enquistados también, ¿no? Los empiemas, como ven, entonces pueden tener conexión con las vías respiratorias. Entonces un paciente con un acceso de tos, pues puede eliminar todo esto, ¿no? O pacientes con abscesos pulmonares también. Entonces los abscesos, que hay mayor cantidad de líquido purulento, entonces también una de esas expectoraciones puede eliminar más cantidad, hasta más de 300. Eso sí, y es de forma brusca, eso se llama vómica, ¿no? Listo. Para terminar, vamos a hablar sobre la cianosis, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, ya este es el último tema, la cianosis. Bueno, la cianosis es la coloración azulada de la piel. Usualmente esta se observa cuando la hemoglobina reducida es pues más de 5 gramos por decilitro, ¿no? De sangre capilar. Ahora, puede presentarse en diferentes localizaciones o distribución, ¿no? Puede ser generalizada, o central, o periférica, o mixta, ¿no? Por ejemplo, vean esta cianosis que es central, ¿no? Usualmente en los labios, en las regiones malares, aquí, también en la zona del dorso de la nariz, ¿no? De la mucosa bucal, en la lengua, debajo de la lengua, ¿no? O zona sublingual, como se dice. Entonces, esas son la distribución, ¿no? de la cianosis central. Y la cianosis periférica, una característica de la cianosis periférica es que pues, puede ser unilateral, ¿no? Como ven. Entonces, ese es el fenómeno de Raynaud.
que hay vasoconstricción con el frío, ¿no? En algunos pacientes con enfermedades como la esclerodermia, o en pacientes que hacen trombosis, ¿no? Trombosis venosa profunda, trombosis arterial, entonces torna cianótico un miembro inferior, ya sea derecho o izquierdo, ¿no? Es unilateral. Usualmente cuando es bilateral, entonces es más generalizado, ¿no? También dicen que la cianosis central es más que todo la insaturación arterial, ¿no? Y la cianosis periférica, la saturación arterial puede estar normal, ¿no? Y la enfermedad o la alteración es sobre todo cuando hay aumento de la extracción del oxígeno a nivel tisular, ¿no? Listo, veamos las causas, a ver. Esta es una cianosis crónica, por ejemplo, ¿no? Con los pacientes, ¿quiénes tienen cianosis crónica? Los pacientes con poliglobulia. ¿Y cuáles son sus manifestaciones? La acropaquia, ¿no? Como de los dedos palillo de tambor, su hipoxia, ¿no? O alteraciones de la coagulación o embolias cerebrales, ¿no? Por defectos septales congénitos. La cianosis mixta, como ven, ¿no? Central y periférica, es como la generalizada, ¿no? Y lo más frecuente es que sea causada por cortocircuitos cardíacos, ¿no? Entonces, de derecha a izquierda, o sea, cardiopatías congénitas. Tenemos que tener en cuenta esta terminología que es la argiria, ¿no? La argiria es una enfermedad por depósitos de sales de plata. O sea, hay fármacos que están hechos o a base de sales de plata. Y lo que va a provocar es cianosis generalizada del paciente, como ven en la imagen. La diferencia es que si si aplicas vitropresión a una parte de su cuerpo, no desaparece la cianosis. En cambio, en la cianosis por cortocircuito o en la cianosis periférica por alguna alteración por trombosis, ¿no? Puede desaparecer a la vitropresión. En cambio, la argiria no permanece, es constante esa intoxicación. Las causas y tipos, ¿no? Entonces, central, como les había dicho, por insaturación arterial, de causa pulmonar puede ser por disminución del oxígeno del aire expirado o inspirado, perdón, hipoventilación alveolar, puede haber debilidad de la caja torácica, de los músculos respiratorios, ¿no? O alteraciones de la ventilación perfusión, como en pacientes con tromboembolismo pulmonar, que también pueden hacer cianosis central, neumonías o dificultades respiratorias graves, también edema de pulmón grave. Entonces, ahí hay alteración, ¿no? de la ventilación perfusión. Esas son las causas pulmonares de cianosis central. Y de periférica pueden ser por vasoconstricción, sobre todo, ¿no? Por el frío, fenómenos de Raynaud, como les dije, fármacos, arteriopatías obstructivas, oclusiones venosas, sobre todo, ¿no? Unilaterales. Y la mixta, pues insuficiencia cardíaca global o cardiopatías congénitas. Dentro de eso, cardiopatías congénitas, las cianóticas, ¿no? Tetralogía de Fallot, anomalía de Epstein, ¿no? Y hay mucho más, ¿no? Muy bien. Para terminar, entonces si estamos ante un paciente con cianosis y vemos que es de origen central, entonces tendremos que pensar si es de pulmonar, tendríamos que pensar en síndromes obstructivos, sobre todo restrictivos, o síndromes del bloqueo alveolo capilar, ¿no? O trastornos de la perfusión, ventilación o defectos de la perfusión pulmonar, sobre todo. Entonces, como ven, es más que todo de la perfusión pulmonar. ¿Listo? Y si es periférica, pues tenemos que pensar en éstasis venosa o en isquemia, ¿no? Ya sea venoso o arterial. Muy bien, chicos. Terminamos.
cardíaca también. Entonces la bendopnea con B, se escribe con B, bendopnea, es reciente, ¿no? Ya tendrá como unos 10 años de descubierto este tipo de disnea. Es la dificultad de respirar que siente el paciente cuando se inclina adelante. Entonces, si tú le dices al paciente en el examen físico, puedes atarte las agujetas o puedes atarte el zapato, entonces se inclina hacia adelante y se agacha, el paciente rápidamente tiende a ponerse de forma erecta, rápido, porque siente dificultad, ahogo respiratorio, ¿no? Eso se llama bendopnea. Y es típico de insuficiencia cardíaca avanzada, pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, vean que pocos tipos de disnea son específicos de respiratorio. Entonces, dentro de ellos es la platipnea, ¿no? Entonces, recuerden que la platipnea sí es respiratorio, porque un paciente cardíaco no va a disminuir sus síntomas cuando esté en decúbito dorsal o decúbito supino. Difícilmente disminuye la disnea así, echado, descansado, porque usualmente la disnea cardíaca es por derrame pleural, porque hay agua ahí adentro. Entonces, si uno se echa, el agua se redistribuye y se absorbe más pulmonarmente y causa dificultad respiratoria. Pero si uno tiene enfisema o atelectasias o neumectomías, entonces, si se echa, va a disminuir la dificultad respiratoria. Entonces, eso sí es de causa respiratoria, ¿no? No va a ser cardíaco. Es una de las, por eso les puse, ¿no?, la diferencia entre ortopnea y platipnea. Entonces, recuerden que entre los tipos de disnea, la platipnea es más característico respiratorio, de algo neumológico. Ahí ya tienen que buscar algo neumológico. En cambio, los otros, ortopnea, bendopnea, trepopnea, pueden ser más cardíacos. Listo. Y pues usualmente es al esfuerzo, ¿no? Lo cardíaco. Lo respiratorio no tanto al esfuerzo. Como ven, la platipnea del paciente no está haciendo tanto esfuerzo y tiene disnea. Listo. ¿Alguna pregunta más que tenga? Gracias, doctora.